El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la base aérea de Torrejón, mientras Raquel Dávila empujaba su carro de limpieza a través del hangar principal. A sus 42 años, había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Cabeza gacha, movimientos silenciosos, sin hacer nunca contacto visual con los oficiales que se pavoneaban a su paso con sus uniformes impecablemente planchados. Durante 8 años, no había sido más que un ruido de fondo, la limpiadora anónima que vaciaba sus papeleras y fregaba sus suelos. «Buenos días, Raquel», la saludó el suboficial mayor Balbuena, uno de los pocos que se molestaba en reconocer su existencia. Estaba cargando equipo cerca de los cazas F-16, las mismas aeronaves que le provocaban un dolor sordo en el corazón cada vez que las veía. «Buenos días, mi suboficial», respondió ella en voz baja, su voz apenas audible sobre el lejano zumbido de los motores de las aeronaves. «Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo». Balbuena era diferente de los demás. Respetuoso, amable. Le recordaba a la buena gente con la que solía servir, en aquella época en que vestía un uniforme diferente. Raquel había llegado a Torrejón hacía 8 años, sin nada más que un currículum falso y una necesidad desesperada de desaparecer. La oficina de personal apenas echó un vistazo a su solicitud. Una mujer de mediana edad buscando trabajo de limpieza. Fue contratada en el acto, sin hacer preguntas. Era el camuflaje perfecto. Mientras fregaba los relucientes suelos, Raquel escuchaba las conversaciones a su alrededor. Pilotos discutiendo patrones de vuelo, mecánicos debatiendo especificaciones de motores, oficiales quejándose de los recortes presupuestarios. Absorbía cada palabra, cada detalle técnico, como una esponja. Los viejos hábitos tardaban en morir. El hangar albergaba 12 F-16 Fighting Falcons, cada uno valorado en $30 millones. Raquel conocía sus especificaciones de memoria, no por leer manuales, sino por la memoria muscular. Una vez había comandado un escuadrón de aeronaves similares, cuando su nombre era Capitana Fénix Dávila y era una de las pilotos más condecoradas del Ejército del Aire. Eso fue antes de la conspiración, antes de los documentos falsificados, antes de que su vida entera fuera sistemáticamente destruida por oficiales corruptos que necesitaban un chivo expiatorio. La voz del capitán Bruno Tenorio resonó en el hangar, interrumpiendo sus pensamientos. «Asegúrese de que esa zona esté bien limpia», le ladró, señalando una sección que ya había fregado 2 veces. «Tenemos inspecciones de personalidades esta semana». Tenorio era la encarnación de todo lo que estaba mal en la red de enchufes de las Fuerzas Armadas. Hijo de un senador, licenciado en una universidad privada de élite, que nunca había visto un combate real, aupado por las conexiones familiares y la influencia política. A sus 35 años, comandaba un respeto que no se había ganado y blandía la autoridad como un arma. «Sí, mi capitán», respondió Raquel, manteniendo la vista baja. Hacía mucho tiempo que había aprendido que mirar directamente a Tenorio solo invitaba a problemas. «Y asegúrese de no tocar ninguna de las aeronaves», continuó Tenorio, su voz goteando con descendencia. «Estas máquinas valen más de lo que usted ganará en 10 vidas». Varios oficiales subalternos se rieron de su comentario. Las manos de Raquel se apretaron en el mango de la fregona, pero permaneció en silencio. Tenorio no tenía ni idea de que estaba hablando con alguien, que una vez había comandado aeronaves valoradas en el doble, que había volado misiones de combate sobre territorio hostil mientras él todavía jugaba a juegos de fraternidad en la universidad. El teniente Jaime Fuentes, el ansioso protegido de Tenorio e hijo de un general, se acercó con su omnipresente smartphone. «Capitán, ¿quiere ver el vídeo que grabé de los nuevos reclutas suspendiendo su primera prueba de simulador?» «Siempre», sonrió Tenorio. «Me encanta ver a la gente descubrir sus limitaciones». Raquel siguió limpiando, pero sus oídos se agauzaron. Ziaceto se había dado cuenta de la obsesión de Fuentes por filmarlo todo, siempre buscando contenido que se hiciera viral. Documentaba cada momento embarazoso,
Cada fracaso, cada humillación con el entusiasmo de alguien que nunca había experimentado una verdadera dificultad. A medida que avanzaba la mañana, Raquel observó la crueldad casual que se había convertido en la norma en Torrejón. Tenorio y su círculo se burlaban de los oficiales subalternos, regañaban a los mecánicos por infracciones menores y trataban al personal de apoyo como sirvientes invisibles. La base se había convertido en un reflejo del carácter de Tenorio, arrogante, con derechos y tóxica. Pero Raquel también notó algo más. Los mecánicos más veteranos, los sargentos con experiencia, los pilotos más antiguos que recordaban cuando el ejército valoraba la competencia por encima de las conexiones, observaban a Tenorio con un disgusto apenas disimulado. Veían a través de su fachada, reconociendo la incompetencia envuelta en privilegio. El suboficial mayor Balbuena se le acercó durante la pausa del almuerzo. «Raquel, llevas aquí más tiempo que la mayoría de los oficiales. ¿Alguna vez has pensado en hacer otra cosa?» La pregunta la pilló desprevenida. «Este trabajo me va bien, suboficial. Es que pareces sobrecualificada para la limpieza. La forma en que te mueves, la forma en que escuchas cuando la gente habla de cosas técnicas, me recuerda a alguien que solía conocer, una piloto». La sangre de Raquel se heló. «No sabría nada de eso, suboficial». Balbuena estudió su rostro por un momento y luego asintió lentamente. «Por supuesto que no. Solo digo, a veces, las mejores personas se esconden a plena vista». Al acercarse la tarde, Raquel terminó sus rondas y se preparó para marcharse. Pero la voz de Tenorio la detuvo en la puerta del hangar. «¡Dávila!», gritó. «Mañana por la mañana, a las 7 en punto. Vamos a tener una pequeña demostración para unos oficiales visitantes. Asegúrate de que este lugar esté impecable». «Sí, mi capitán». «Y, Dávila», la sonrisa de Tenorio era fría, «ponte algo presentable. No podemos tenerte avergonzándonos delante de gente importante». Los otros oficiales se rieron, pero Raquel detectó algo más en la voz de Tenorio. Un toque de crueldad que sugería que mañana sería diferente. Especial. Esa noche, Raquel se sentó en su pequeño apartamento, mirando una fotografía enmarcada escondida en su armario. Mostraba una versión más joven de sí misma, con un uniforme de gala del Ejército del Aire, aceptando la Cruz del Mérito Aeronáutico de manos de un general. Capitana Fénix Dávila, heroína condecorada. Comandante de escuadrón, una de las primeras mujeres de color en romper barreras en la aviación militar. La mujer de la fotografía parecía orgullosa, segura, inquebrantable. La mujer que le devolvía la mirada desde el espejo parecía cansada, desgastada por 8 años de invisibilidad deliberada. Pero bajo la superficie, Fénix Dávila seguía allí, esperando. Raquel se había pasado 8 años aprendiendo las rutinas de Tenorio, sus debilidades, sus asociados. Sabía de las conexiones políticas de su familia, de su mediocre historial de servicio y de su costumbre de atribuirse el mérito del trabajo de otros. Había estado recopilando información, no por venganza, sino por supervivencia. Mañana, Tenorio había prometido una demostración. No tenía ni idea de que estaba a punto de despertar algo que había estado latente durante 8 años. La pregunta no era si Raquel Dávila podría seguir escondiéndose. La pregunta era si Fénix Dávila estaba lista para volar de nuevo. La mañana siguiente llegó con una tensión inusual en el aire. Raquel lo notó de inmediato al entrar en el hangar con su carrito. Demasiados oficiales presentes para un día rutinario. Demasiada excitación sumando en las conversaciones. Demasiados smartphones posicionados discretamente. «Ahí está». La voz de Tenorio resonó en el espacio mientras la señalaba directamente. «La estrella de nuestro espectáculo». Los instintos de Raquel, perfeccionados por años de entrenamiento militar y 8 años de supervivencia, reconocieron inmediatamente el peligro. Esto no era un día normal. Tenorio había planeado algo, y ella era el objetivo. El suboficial mayor Balbuena se le acercó, la preocupación grabada en su rostro curtido. «Raquel, ¿qué está pasando aquí?»,
Tenorio ha estado hablando de algún tipo de demostración toda la mañana. No lo sé, suboficial, respondió ella, honestamente, aunque su mente ya estaba calculando rutas de escape y posiciones defensivas. Los viejos hábitos afloraron como la memoria muscular. El teniente Fuentes estaba montando su equipo de cámara con un cuidado inusual, comprobando los ángulos y la iluminación como si se preparara para una retransmisión profesional. Otros oficiales subalternos se agrupaban cerca, sus expresiones oscilando entre la expectación y la incomodidad. «¡Atención a todos!», anunció Tenorio, su voz con la autoridad artificial de alguien que confunde la posición con el liderazgo. «Hoy vamos a llevar a cabo un pequeño experimento educativo». Raquel siguió limpiando, pero todos sus sentidos estaban hiperalerta. La acústica del hangar significaba que podía oír conversaciones desde el otro lado del espacio. La colocación del personal, la ubicación de las salidas, la distancia a la estación de seguridad más cercana. Su entrenamiento se estaba apoderando, a pesar de sus esfuerzos por permanecer invisible. «Verán», continuó Tenorio, animándose ante su público. «Últimamente se ha hablado mucho de la diversidad en la aviación militar, de cómo cualquiera puede hacer cualquier cosa si se le da la oportunidad». Su tono dejaba claro lo que pensaba de ese concepto. Varios oficiales intercambiaron miradas. Incluso entre los partidarios de Tenorio, algunos parecían incómodos con el rumbo que estaba tomando esto. «Así que he pensado que pondríamos esa teoría a prueba», sonrió Tenorio, y Raquel sintió que se le formaba hielo en el estómago. «Nuestra querida señora de la limpieza aquí presente nos va a enseñar lo que se necesita para ser piloto». El hangar se quedó en silencio. Raquel dejó de limpiar, sus manos agarrando el mango de la fregona mientras procesaba las implicaciones. Tenorio no solo planeaba una humillación, planeaba grabarla, retransmitirla, convertirla en una broma viral. «Mi capitán», el suboficial mayor Balbuena, dio un paso al frente. «No estoy seguro de que esto sea apropiado». «¿Está cuestionando mi juicio, suboficial?». La voz de Tenorio tenía una advertencia que hizo que Balbuena retrocediera a regañadientes. Fuentes levantó su smartphone, ya grabando. «Esto va a ser épico. La señora de la limpieza cree que puede volar. Romperá Internet». La mente de Raquel corrió a través de las opciones. Podía negarse, pero Tenorio encontraría formas de hacerle la vida imposible hasta que se viera obligada a renunciar. Podía cumplir y soportar la humillación, pero el vídeo la seguiría para siempre. «Oh, ¿qué es exactamente lo que me pide que haga, mi capitán?», preguntó en voz baja. La sonrisa de Tenorio se ensanchó. «Sencillo. Te vas a sentar en ese F-16», señaló la aeronave más cercana. «Te pondrás un mono de vuelo y nos enseñarás tus habilidades de pilotaje. Debería ser fácil, ¿verdad? Ya que cualquiera puede hacer cualquier cosa». La crueldad era sobrecogedora. Tenorio quería filmar a una mujer de mediana edad, limpiadora, fracasando en algo que obviamente no podía hacer, y luego retransmitir su humillación al mundo. Estaba diseñado para ser devastador a nivel personal y una declaración más amplia sobre conocer tu lugar. Pero Tenorio había cometido un error crítico. Asumió que Raquel Dávila era solo una señora de la limpieza. «Necesito terminar mis rondas de limpieza primero», dijo Raquel, ganando tiempo para pensar. «La limpieza puede esperar». La voz de Tenorio se endureció. «Esto es una orden directa. Fuentes, empieza a grabar. Quiero cada segundo documentado». La cámara de Fuentes ya estaba grabando, capturando toda la escena. Otros oficiales también tenían sus teléfonos fuera. Algunos grabando, otros preparándose para compartir lo que fuera que estuviera a punto de suceder en las redes sociales. Raquel dejó su fregona y miró el F-16 Fighting Falcon. $30 millones de tecnología militar avanzada, capaz de alcanzar Mach 2-5, armado con un cañón de 20 mm y pilones de armas externos. Conocía cada interruptor, cada medidor, cada sistema de esa cabina. La aeronave la llamaba como el canto de una sirena. Durante 8 años,
Había pasado junto a estos jets cada día, limpiando a su alrededor mientras suprimía el impulso de subir y recordar lo que se sentía al comandar tal poder, al danzar por el cielo con una precisión que hacía llorar a los observadores. El F-16 era más que una máquina. Era una extensión de la voluntad del piloto. Y Raquel había sido una vez una de las mejores en establecer esa conexión. «¡Vamos, Dávila!», gritó Tenorio. «A menos que estés admitiendo que algunos trabajos requieren cualificaciones reales». La burla dio en el blanco, pero no de la manera que Tenorio pretendía. Raquel sintió que algo se removía en su interior, algo que había estado latente durante 8 años. No era ira. La ira era indisciplinada, era propósito. El suboficial mayor Balbuena la miró y negó ligeramente con la cabeza. Una advertencia. Había visto suficientes carreras militares destruidas por enfrentarse a oficiales superiores. Estaba tratando de protegerla de la única manera que sabía, pero Raquel ya no quería ser protegida. No quería esconderse, no quería dejar que hombres pequeños con grandes egos determinaran su valía. «Necesitaré un mono de vuelo», dijo simplemente. Los ojos de Tenorio se iluminaron con una alegría maliciosa. «¡Fuentes! ¿Has grabado eso? ¿De verdad cree que puede hacerlo?». Se volvió hacia una taquilla de equipo cercana. «Dale un mono usado. No queremos malgastar buen equipo en esta demostración». Mientras Fuentes rebuscaba en el equipo, más personal comenzó a reunirse. La noticia se había extendido por la base de que algo inusual estaba sucediendo en el hangar 7. Raquel podía ver rostros apareciendo en las ventanas, mecánicos deteniendo su trabajo, incluso algunos pilotos fuera de servicio atraídos por la curiosidad. El mono de vuelo que Fuentes le entregó estaba gastado y descolorido, claramente elegido para añadir a su humillación. Raquel lo cogió sin hacer comentarios, pero sus manos se movieron con una eficiencia practicada mientras examinaba el equipo. Talla correcta, cremalleras funcionales, características de seguridad estándar. Serviría. «Hay un vestuario detrás del armario de suministros», dijo Balbuena en voz baja. «Tómate tu tiempo». Mientras Raquel caminaba hacia el vestuario, oyó a Tenorio dirigirse a su público. «Damas y caballeros, prepárense para presenciar la diferencia entre la fantasía y la realidad, entre lo que la gente cree que puede hacer y lo que realmente puede hacer». Sola en el pequeño vestuario, Raquel se quedó mirando el mono de vuelo en sus manos. La última vez que había usado uno fue hace 8 años, en su última misión como capitana Fénix Dávila. La misión que había descubierto la conspiración. La misión que había destruido su carrera y casi le había costado la vida. Pero también había sido la misión que demostró que era una de las mejores pilotos que la Fuerza Aérea había producido jamás. Raquel comenzó a cambiarse de ropa. Sus movimientos se volvieron más precisos, más militares, a medida que se transformaba de una invisible señora de la limpieza a algo completamente diferente. El mono de vuelo le sentaba a la perfección, amoldándose a su cuerpo como una segunda piel. En el espejo, vio a Fénix Dávila devolviéndole la mirada. Tenorio no tenía ni idea de lo que acababa de desatar. Raquel salió del vestuario y algo fundamental había cambiado. Su postura era diferente, más recta, más segura. Sus movimientos habían adquirido una precisión que hizo que varios mecánicos veteranos se detuvieran y tomaran nota. «Vaya, vaya», anunció Tenorio en voz alta, asegurándose de que su voz llegara a la creciente multitud de curiosos. «No te ves oficial ni nada. Fuentes, asegúrate de sacar una buena foto de esta fiesta de disfraces». La cámara de Fuentes lo capturó todo mientras Raquel caminaba hacia el F-16, pero algo en su paso lo hizo fruncir el ceño. «Tenorio», susurró, sin dejar de filmar. «¿No te parece diferente?» «¿Diferente cómo?» Tenorio estaba demasiado centrado en su público como para prestar atención. «No sé, más militar». Raquel llegó a la aeronave y se paró frente a ella, sus ojos recorriendo el fuselaje con una eficiencia practicada. «Jaces, pedis y bloque 50», anotó mentalmente.
Monoplaza, monomotor, casa polivalente. Había volado esta variante exacta cientos de veces. ¿Admirando la vista?, gritó Tenorio. Eso es lo más cerca que alguien como tú llegará jamás a la aviación militar de verdad. La multitud había crecido a casi 50 personas. La noticia se había extendido por la base de que el capitán Tenorio estaba llevando a cabo algún tipo de demostración con la señora de la limpieza. Los teléfonos grababan desde múltiples ángulos, y alguien había iniciado una transmisión en directo que ya estaba atrayendo espectadores. El suboficial mayor Balbuena se acercó a Tenorio con evidente preocupación. «Mi capitán, quizás deberíamos reconsiderar esto. Si algo sale mal, ¿qué podría salir mal?». La confianza de Tenorio era absoluta. Se va a sentar en la cabina, se dará cuenta de que está completamente fuera de su elemento, y todos nos reiremos un buen rato. Educativo para todos. Pero Balbuena no miraba a Tenorio. Estaba observando a Raquel, y lo que vio le heló la sangre. La forma en que examinaba los sistemas externos de la aeronave, la comprobación automática de los tubos de pitot, la evaluación profesional del tren de aterrizaje. Estas no eran las acciones de alguien que no estuviera familiarizado con las aeronaves militares. «Capitán», intentó Balbuena de nuevo, «realmente creo que ya es suficiente, suboficial», lo interrumpió Tenorio. «Dávila, sube y entra en la cabina. Veamos cómo manejas $20 millones de ingeniería americana». Raquel levantó la vista hacia la escalerilla de la cabina, y luego de nuevo hacia Tenorio. Por un momento, sus miradas se encontraron directamente, algo que no había sucedido en los 8 años que llevaba trabajando en la base. Lo que Tenorio vio en su mirada debería haber sido una advertencia. En lugar del miedo o la incertidumbre que esperaba, vio cálculo. «¿Alguna razón en particular por la que eligió esta aeronave, mi capitán?», preguntó Raquel en voz baja. Tenorio parpadeó, sorprendido por la pregunta. «¿Qué? Este F-16, número de cola 910366. ¿Alguna razón en particular?». La especificidad de su pregunta hizo que varios oficiales intercambiaran miradas. ¿Cómo sabía una señora de la limpieza los números de cola de las aeronaves? «Es solo un avión», dijo Tenorio a la defensiva, pero su voz tenía un toque de incertidumbre. Raquel asintió lentamente. «¿Solo un avión?». Colocó el pie en el primer peldaño de la escalera. «Fuentes, asegúrate de tener buenas imágenes. Esto va a ser educativo para todos». Mientras subía, sus movimientos eran fluidos y seguros, sin vacilación, sin incertidumbre sobre los asideros o la colocación de los pies. Ascendió por la escalera como alguien que lo había hecho 1000 veces antes. «Joder», susurró uno de los mecánicos más jóvenes a su colega. «Mira cómo sube. No es una principiante». Tenorio estaba demasiado centrado en su plan de humillación como para notar el creciente murmullo de preocupación del personal con experiencia. «Eso es, Dávila. Ponte cómoda ahí arriba. Te daremos unos minutos para que averigües cuál es la parte de delante». Raquel llegó a la cabina y se detuvo, mirando a la multitud reunida. Desde esta altura podía ver todo el hangar, contar el personal, evaluar la situación tácticamente. La vista desde la cabina de un F-16 era dolorosamente familiar. «Tómate tu tiempo», gritó Tenorio. «No hay prisa por hacer el ridículo». Raquel balanceó la pierna y se acomodó en el asiento eyector. En el momento en que hizo contacto, la memoria muscular inundó su sistema. Sus manos se movieron automáticamente para ajustar la posición del asiento. Sus pies encontraron los pedales del timón sin mirar. Su cuerpo se acomodó en la postura de pilotaje perfecta. La cabina la abrazó como si volviera a casa. La cámara de Fuentes captó la transformación, aunque no entendió lo que estaba viendo. «Tenorio, algo es raro. Parece cómoda». «Lo está fingiendo», replicó Tenorio. Pero su voz carecía de convicción. Dentro de la cabina, las manos de Raquel se cernían sobre unos controles que conocía mejor que los latidos de su propio corazón. El head-up display, las pantallas multifunción, el sistema JOTAS, manos en el acelerador y la palanca de mando. Cada interruptor, cada botón,
cada medidor estaba exactamente donde su entrenamiento lo había grabado en su memoria. Durante 8 años, había pasado junto a estas aeronaves todos los días, limpiando a su alrededor mientras suprimía el impulso de subir y recordar lo que se sentía al volar de verdad. Ahora, rodeada por el familiar abrazo de la cabina, Fénix Dávila volvió a la vida. «¿Cómo va por ahí arriba?», gritó Tenorio. «¿Ya has descubierto cómo funciona el cinturón de seguridad?». La respuesta de Raquel llegó a través del sistema de comunicación externo de la aeronave, su voz con el nítido profesionalismo de una piloto entrenada. Familiarización con la cabina completada, todos los sistemas nominales, solicitando autorización previa al vuelo. El hangar se quedó en silencio. El suboficial mayor Balbuena sintió que se le caía el estómago. Reconoció esa voz, esa terminología, ese nivel de competencia profesional. «Oh, Dios», susurró. Tenorio se quedó mirando la cabina, su confianza empezando a resquebrajarse. «¿Qué acaba de decir?». La transmisión en directo de Fuentes estaba explotando con comentarios. Los espectadores preguntaban quién era esta mujer, señalando su comportamiento profesional, cuestionando si se trataba de algún tipo de montaje. «Autorización previa al vuelo». La voz de Tenorio subió una octava. «¿De qué estás hablando?». La voz de Raquel volvió, tranquila y controlada. «Procedimientos estándar previos al vuelo, mi capitán. A menos que quiera que me salte los protocolos de seguridad». La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Tenorio se había acorralado a sí mismo. Había exigido una demostración, pero ahora su víctima hablaba como una piloto de verdad. Retroceder parecería débil frente a las cámaras, pero seguir adelante lo llevaba a un territorio desconocido. «Está faroleando», anunció Tenorio a la multitud, aunque sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Cualquiera puede memorizar la jerga de los pilotos. Pero el personal con experiencia no estaba convencido. Los mecánicos, los sargentos veteranos, los pilotos más antiguos, todos habían oído la verdadera competencia y la reconocieron en la voz de Raquel. El coronel Jaime Martínez, el comandante de la base, eligió ese momento para entrar en el hangar. Había sido atraído por los informes de una reunión inusual en el hangar 7, esperando encontrar un ejercicio de entrenamiento menor o una demostración de equipo. En su lugar, encontró a casi un centenar de personas apiñadas alrededor de un F-16 con alguien en la cabina. «¿Qué está pasando aquí exactamente?», exigió Martínez. Tenorio se enderezó, tratando de recuperar el control de la situación. «Señor, estamos llevando a cabo una demostración práctica de las cualificaciones de los pilotos. Fines educativos». Martínez miró la cabina y luego de nuevo a Tenorio. «¿Y quién autorizó el uso de una aeronave militar para fines educativos?». La pregunta expuso el fallo en el plan de Tenorio. Se había centrado tanto en humillar a Raquel que se había olvidado de los protocolos adecuados. El uso de una aeronave militar sin autorización era una grave violación de las regulaciones. «Es solo una demostración estática, señor», dijo Tenorio rápidamente. Sin vuelo real. Desde la cabina, la voz de Raquel cortó la tensión. «Coronel Martínez, permiso para hablar». Martínez levantó la vista, sorprendido. La voz tenía un porte militar y un protocolo adecuado. «Concedido». «Señor, me gustaría solicitar permiso formal para realizar una comprobación completa de los sistemas de esta aeronave. El capitán Tenorio ha cuestionado mis cualificaciones y me gustaría ofrecer una respuesta exhaustiva». La solicitud fue entregada con tal precisión profesional que Martínez se encontró respondiendo automáticamente de la misma manera. «¿Y de qué asciende a sus cualificaciones para realizar comprobaciones de sistemas de aeronaves?». Hubo una pausa que pareció durar una eternidad. Las siguientes palabras de Raquel o bien acabarían con su farsa, o bien iniciarían algo que lo cambiaría todo. «Señor, mis cualificaciones son Capitana Fénix Dávila, indicativo Fénix, anteriormente del 354 Escuadrón de Cazas. 8 años en servicio activo,
pero certificada en todas las variantes del F-16 y cualificada para operaciones de vuelo sin restricciones. El hangar estalló en murmullos de asombro. Martínez palideció. El suboficial mayor Balbuena cerró los ojos y susurró. «¡Lo sabía!». Tenorio miró la cabina con horror. «¡Eso es imposible! Fénix Dávila está muerta». La voz de Raquel volvió, con 8 años de verdad reprimida. «Los informes sobre mi muerte fueron muy exagerados, mi capitán. Ahora, ¿qué hay de esa demostración que quería?». La señora de la limpieza se había ido. En su lugar, se sentaba una de las pilotos de caza más condecoradas de la historia del Ejército del Aire. Y ya no se escondía. El silencio en el hangar era ensordecedor. El coronel Martínez miró la cabina, su mente corriendo a través de archivos clasificados e informes enterrados. Fénix Dávila. La piloto que había desaparecido hacía 8 años en medio de una controversia y de investigaciones clasificadas. «Eso es imposible», repitió Tenorio, su voz quebrada. «Fénix Dávila fue sometida a un consejo de guerra por traición. Está muerta». Negativo. La voz de Raquel tenía ahora una nueva autoridad, fría y cortante. La capitana Fénix Dávila fue incriminada por oficiales corruptos. Sobrevivió y ha estado limpiando sus retretes durante 8 años mientras recopilaba pruebas de la conspiración que destruyó su carrera. La transmisión en directo de fuentes se estaba volviendo viral. Los comentarios llovían de personal militar de todo el mundo, muchos reconociendo el nombre de Fénix Dávila. «Joder», susurró Fuentes, sin dejar de filmar. «Estamos grabando historia militar». El coronel Martínez tomó una decisión de mando que lo cambiaría todo. «Despejen el hangar, todo el personal no esencial, fuera, ahora». «Señor», protestó Tenorio, «esta es mi demostración». «Capitán Tenorio, queda usted relevado de sus funciones en espera de una investigación. Seguridad, escolten al capitán Tenorio a detención». La multitud comenzó a dispersarse, pero los teléfonos seguían grabando. La historia ya se estaba extendiendo más allá de la base, más allá de los canales militares, hacia el mundo en general, donde Fénix Dávila había sido una vez un nombre familiar. El suboficial mayor Balbuena se quedó atrás, acercándose a la aeronave con reverencia. «Capitana Dávila, es un honor. Serví bajo su mando en la base aérea de Osan, en Corea. Me salvó la vida durante la misión de interceptación nocturna». La voz de Raquel se cargó de emoción por primera vez. «Suboficial Balbuena». «Lo recuerdo. Se quedó con Johnson cuando su avión cayó». «Sí, señora». Siguiendo sus órdenes, Martínez activó el sistema de comunicación seguro del hangar. «Esta conversación está ahora clasificada. Capitana Dávila, necesito entender lo que pasó hace 8 años». Desde la cabina, Raquel comenzó a hablar, sus palabras con el peso de una verdad largamente reprimida. «Coronel, hace 8 años descubrí que el general Morrison estaba vendiendo armas a organizaciones terroristas. Cuando lo denuncié a través de los canales adecuados, me encontré incriminada por los mismos crímenes que intentaba exponer». «El general Morrison está muerto», dijo Martínez en voz baja. «Sí, señor. Pero su red sobrevivió. Su yerno se casó con la familia de Tenorio. El padre del capitán Tenorio, el coronel Roberto Tenorio, era el principal contacto de Morrison en la operación de tráfico de armas». Tenorio, que estaba a punto de salir con la seguridad, se giró. «Eso es una mentira. Mi padre es un héroe de guerra». «Tu padre es un traidor». La voz de Raquel era de acero. «Y tengo pruebas». Martínez sintió el peso de la historia posándose sobre sus hombros. «Capitana Dávila, ¿qué pruebas?». «La confesión en el lecho de muerte de Morrison, grabada por su sacerdote. Registros bancarios que muestran pagos a las cuentas de la familia de Tenorio. Registros de comunicación entre Morrison y el coronel Tenorio. 8 años de investigación, coronel. He estado construyendo un caso mientras me escondía a plena vista. Las implicaciones eran asombrosas. Si Raquel decía la verdad, el escándalo llegaría a los más altos niveles de liderazgo militar y político». «Señor», intervino el suboficial mayor Balbuena.
La capitana Dávila fue la mejor piloto con la que he servido. Si dice que tiene pruebas, le creo. Martínez tomó otra decisión crucial. Capitana Dávila, ordeno una investigación completa de sus afirmaciones. Mientras tanto, queda usted reincorporada al servicio activo, en espera de revisión. Gracias, señor, pero tengo una petición diferente. ¿Cuál es? Permiso para demostrar que soy exactamente quien digo ser. Permítame mostrarles a todos lo que el capitán Tenorio pensaba que era imposible. Martínez consideró la petición. La situación ya era pública, gracias a la transmisión en directo de fuentes. Intentar contenerla ahora solo alimentaría más especulaciones. Capitana Dávila, han pasado 8 años desde que voló. ¿Está segura de que todavía está cualificada? La risa de Raquel no tenía humor. Coronel, me he pasado 8 años viendo a pilotos incompetentes tropezar con procedimientos que yo podría realizar dormida. He escuchado a oficiales como Tenorio desestimar las capacidades de personas que consideran inferiores. Hoy me gustaría recordarles a todos cómo es la verdadera competencia. La cámara de fuentes captó la lucha interna de Martínez. La transmisión en directo había superado ya los 50,000 espectadores, con personal militar y entusiastas de la aviación de todo el mundo sintonizando. Los riesgos son mínimos, interrumpió Raquel como si leyera sus pensamientos. Este es un F-16 rutinario en perfecto estado. Estoy al día en todos los protocolos de seguridad, familiarizada con el espacio aéreo de esta base, y francamente, coronel, necesito demostrarme a mí misma, tanto como a cualquier otro, que Fénix Dávila sigue viva. Tenorio, todavía bajo la custodia de la seguridad, hizo un último y desesperado intento. ¡Está mintiendo! Todo esto es un engaño elaborado. Una señora de la limpieza no puede convertirse así como así en una piloto de caza. Capitán Tenorio, la voz de Raquel tenía una autoridad tranquila. Su ignorancia se está mostrando. No me convertí en una piloto de caza. Siempre lo fui. Simplemente pasé 8 años fingiendo ser otra cosa mientras investigaba la corrupción que destruyó mi carrera. Martínez miró alrededor del hangar, a Balbuena, que claramente reconocía y respetaba a Raquel. A Fuentes, cuya cámara estaba retransmitiendo esta conversación al mundo. A la creciente multitud de personal que había regresado, a pesar de las órdenes de marcharse. Las carreras militares se construían sobre decisiones de una fracción de segundo bajo presión. Martínez tomó la suya. Capitana Dávila, tiene mi autorización para una demostración de vuelo completa. Suboficial Mayor Balbuena, prepare esta aeronave para un despegue inmediato. Fuentes, siga grabando. El mundo necesita ver esto. Las piernas de Tenorio cedieron. Su visión del mundo se estaba derrumbando en tiempo real, retransmitida a miles de espectadores que estaban presenciando la resurrección de una leyenda. Coronel. La voz de Raquel transmitía gratitud y algo más. Algo que había estado ausente durante 8 años. Esperanza. ¿Sí, capitana? Gracias por creer en las segundas oportunidades, capitana Dávila. Algo me dice que nunca necesitó una segunda oportunidad. Solo necesitaba el momento adecuado para recordarnos a todos quién es usted realmente. Mientras los equipos de mantenimiento se apresuraban a preparar la aeronave, Raquel repasó mentalmente su lista de comprobación previa al vuelo. 8 años de identidad reprimida. 8 años de ver a pilotos inferiores. 8 años de saber que podía volar en círculos alrededor de cualquiera en la base. Hoy, Fénix Dávila iba a resurgir de las cenizas de Raquel Dávila, y el mundo estaba observando. En cuestión de minutos, el hangar se transformó en un centro de mando. El coronel Martínez había activado el protocolo completo de operaciones de vuelo. Pero esto no era una misión rutinaria. Era la resurrección de una de las mayores leyendas de la aviación militar, retransmitida en directo a una audiencia que crecía exponencialmente. El recuento actual de espectadores supera los 200,000, anunció Fuentes. Su cámara captando cada detalle. Los foros de aviación militar están explotando.
La gente está compartiendo historias sobre Fénix Dávila de todo el mundo. El suboficial mayor Balbuena coordinó la preparación previa al vuelo con la eficiencia de alguien que ha trabajado con pilotos de élite durante décadas. Capitana Dávila, estamos realizando un diagnóstico completo ahora. La aeronave estará lista para volar en 15 minutos. La voz de Raquel desde la cabina era tranquila y profesional. Recibido, suboficial. Estoy realizando comprobaciones preliminares de los sistemas. Sus manos se movieron por los controles con una precisión practicada. Cada movimiento demostraba años de entrenamiento y experiencia. La memoria muscular era perfecta. 8 años no habían disminuido su pericia técnica ni una fracción. El coronel Martínez estableció comunicación con la torre de control de tráfico aéreo de la base. Torre, aquí el comandante de la base, Martínez. Tenemos una situación extraordinaria en desarrollo. Necesito que despejen el espacio aéreo para un vuelo de demostración especial. Señor, llegó la respuesta confusa. No tenemos ningún vuelo de demostración programado. Lo tienen ahora. Piloto, Capitana Fénix Dávila. Indicativo, Fénix. Estoy enviando sus credenciales a su puesto inmediatamente. El silencio que siguió habló volúmenes. Fénix Dávila era un nombre que todavía imponía respeto en los círculos de la aviación. Incluso 8 años después, Tenorio, ahora bajo custodia pero todavía al alcance del oído, hizo un último y desesperado intento. «Esto es una locura. Están todos siendo engañados por un elaborado engaño». La respuesta de Raquel llegó a través de los altavoces externos de la aeronave, su voz con la autoridad de alguien que había comandado respeto en los más altos niveles de la aviación militar. Capitán Tenorio, su abuelo, el general Morrison, confesó en su lecho de muerte haber vendido armas americanas a organizaciones terroristas. Su padre, el coronel Tenorio, fue su principal cómplice. La riqueza de su familia se construyó con dinero manchado de sangre, y tengo pruebas documentadas de cada transacción. Las palabras cayeron como bombas en el espacio cerrado. Martínez activó inmediatamente los protocolos de seguridad. «Esa desinformación clasificada. Fuentes, deje de grabar». «Señor», replicó Fuentes, «la transmisión ya es pública. Intentar detenerla ahora solo confirmaría las acusaciones». Martínez se dio cuenta de que habían pasado el punto de contención. La historia ya se estaba extendiendo por los canales militares y las redes sociales. La única opción ahora era la transparencia total. «Capitán Dávila», gritó Martínez, ¿está preparada para corroborar estas acusaciones? Afirmativo, coronel. Tengo un archivo completo de pruebas compilado durante 8 años de investigación. Registros bancarios, conversaciones grabadas, pruebas documentales de la conspiración que me incriminó por los crímenes que intentaba exponer. La revelación envió ondas de choque a través del personal que observaba. Varios oficiales que habían servido con la familia Tenorio parecían afectados, dándose cuenta de que habían estado asociados con un escándalo de corrupción de una magnitud sin precedentes. «Torre, aquí Fénix». La voz de Raquel sonó por la radio con una nitidez profesional, solicitando autorización para un vuelo de demostración sin restricciones. Duración aproximada, 30 minutos. «Fénix, aquí la torre». Autorización concedida. «Espacio aéreo despejado, Fénix». La voz del operador de la torre tenía emoción. «Bienvenida de nuevo, capitana». Las sencillas palabras tenían un peso tremendo. Fénix. Dávila regresaba oficialmente al cielo después de 8 años de exilio. La ventana de chat de la transmisión en directo de Fuentes se movía demasiado rápido para leerla. Personal militar de todo el mundo compartía sus propios recuerdos de las legendarias habilidades de vuelo de Fénix Dávila. El suboficial mayor Balbuena completó sus comprobaciones finales. «Capitana, la aeronave está en verde en todos los ámbitos, todos los sistemas nominales. Está autorizada para las operaciones de vuelo». Raquel respiró hondo, sus manos posándose en los controles que había echado de menos durante 8 largos años. «Recibido, suboficial».
Fénix, solicitando autorización de arranque de motor. Fénix, autorizada para el arranque de motor. El motor del F-16 rugió. Un distintivo gemido de una turbina Pratt & Whitney F-100. El sonido llenó el hangar como una proclamación. Fénix Dávila ya no se escondía. Autorización de rodaje solicitada. La voz de Raquel era firme, profesional, y transmitía la confianza de alguien que tiene el control total de una compleja aeronave militar. Fénix, autorizada para rodar a la pista 09. Viento 270 a 8 nudos. Buena suerte, capitana. Mientras el F-16 comenzaba a moverse, propulsado por el experto control de Raquel, la multitud que observaba guardó silencio. Esto ya no era una broma cruel o un ejercicio de humillación. Era historia militar en ciernes. Tenorio observaba con horror cómo su humillación cuidadosamente planeada se transformaba en la vindicación de una verdadera heroína americana. «Esto no es posible», se susurró a sí mismo. El coronel Martínez activó el sistema de comunicaciones de la base. A todo el personal. Están presenciando el regreso de la capitana Fénix Dávila, una de las mejores pilotos de la historia del Ejército del Aire. Muestren el debido respeto. El F-16 rodó con una precisión perfecta. El control de Raquel evidente en cada movimiento. 8 años de retiro forzoso no habían mermado sus habilidades. Si acaso, su hambre por volver a volar había agudizado su concentración hasta el filo de una navaja. Fénix, autorizada para el despegue. Pista 9, viento 278 nudos. La respuesta de Raquel contenía 8 años de alegría reprimida. Torre. Fénix está lista para volar. La cámara de Fuentes captó la aeronave posicionándose en el umbral de la pista. La audiencia de la transmisión en directo había superado el 500,000 de espectadores, con gente de todo el mundo observando el regreso de una leyenda al cielo. En la cabina, Raquel cerró los ojos por un momento, sintiendo el poder de la aeronave debajo de ella, recordando cada vuelo que la había llevado a este momento. Las misiones en Afganistán, los ejercicios de entrenamiento que la habían llevado a la excelencia. El día en que se ganó por primera vez su indicativo al realizar una maniobra que salvó a todo su escuadrón. Esto es por cada persona a la que le dijeron que no pertenecía, se susurró a sí misma. Luego, a la torre. Fénix, solicitando autorización de despegue. Fénix, autorizada para el despegue. Enséñeles lo que tiene, capitana. Raquel empujó el acelerador hacia adelante y el F-16 comenzó su aceleración por la pista. 8 años de exilio estaban a punto de terminar de la manera más espectacular posible. Fénix. Dávila volvía a casa. Al cielo, donde pertenecía. El F-16 aceleró por la pista con una precisión perfecta. El control de Raquel evidente en cada aspecto del despegue. A exactamente 140 nudos, tiró hacia atrás de la palanca y la aeronave se elevó, tan suavemente como si desafiara la gravedad en lugar de conquistarla. La cámara de Fuentes captó el momento desde el hangar, pero el verdadero drama era visible para cualquiera que entendiera de aviación. No se trataba de una piloto oxidada que luchaba por recordar viejas habilidades. Se trataba de una maestra artesana que regresaba a su arte. «Torre, Fénix está en el aire». La voz de Raquel transmitía una alegría que había estado ausente durante 8 años. «Fénix, contacte con el control de salida y, capitana, es bueno tenerla de vuelta». La audiencia de la transmisión en directo había explotado a más de 800,000 espectadores. Los comentarios llovían de personal militar de todo el mundo, muchos compartiendo sus propios recuerdos de las legendarias habilidades de vuelo de Fénix Dávila. El coronel Martínez estableció comunicación con la aeronave. «Fénix, ¿cómo te sientes?» «Como si por fin estuviera en casa, coronel», respondió Raquel, su voz con 8 años de emoción reprimida, solicitando permiso para una demostración acrobática. «Fénix, autorizada para maniobras acrobáticas sin restricciones. El espacio aéreo es suyo». Lo que sucedió a continuación redefinió el concepto de maestría aérea.
Raquel comenzó con una serie de maniobras estándar, toneles, bucles y virajes Immelman, cada uno ejecutado con una precisión quirúrgica que hizo que los pilotos veteranos que observaban desde el suelo negaran con la cabeza asombrados. «Está volando como si nunca hubiera dejado la cabina», observó el suboficial mayor Balbuena, observando la aeronave danzar por el cielo. Pero Raquel solo estaba calentando. 8 años de inactividad forzada habían creado un hambre de vuelo que ahora exigía expresión. Pasó a maniobras avanzadas que llevaron tanto a la aeronave como al piloto a sus límites. La cobra de Pugachev fue la primera, una maniobra en la que la aeronave se detiene literalmente en el aire, levanta el morro a la vertical y luego vuelve suavemente al vuelo normal. Solo los pilotos más hábiles del mundo podían realizarla con seguridad. Raquel la ejecutó a la perfección. La ventana de chat de la transmisión en directo de Fuentes explotó con comentarios de pilotos de todo el mundo. ¡Imposible! Nunca he visto una cobra tan limpia. Esta mujer es sobrenatural. Dios mío, susurró el coronel Martínez, observando a través de los prismáticos. No solo está volando esa aeronave, está dirigiendo una sinfonía. Tenorio, todavía bajo custodia de seguridad, observaba con creciente horror cómo su broma cruel se transformaba en la vindicación de todo lo que había intentado destruir. «Esto no es real», repetía. «Esto no puede ser real». Pero era real, y Raquel estaba lejos de terminar. Pasó a una serie de pasadas a cuchillo, volando la aeronave de costado a baja altitud, con márgenes de error medidos en metros. Cada pasada demostraba no solo habilidad, sino una audacia absoluta. El personal de la base se había reunido fuera, cientos de personas observando la demostración en un silencio atónito. Incluso aquellos que no tenían conocimientos de aviación podían reconocer que estaban presenciando algo extraordinario. «Fénix», llegó una nueva voz por la radio. «Aquí la general Patricia Herrero, jefa de Estado Mayor del Ejército del Aire. Estoy observando su demostración a través de la transmisión en directo». El corazón de Raquel dio un vuelco. La general Herrero había sido su mentora durante sus primeros años de carrera, una de las pocas oficiales superiores que había creído en su potencial cuando otros solo veían barreras. «Generala Herrero, aquí Fénix. Es un honor oírla, señora. Capitana Dávila, su vuelo de hoy nos está recordando a todos por qué se la consideraba una de nuestras mejores pilotos. Pero necesito preguntarle por las acusaciones sobre la familia de Tenorio y el general Morrison. Señora, tengo la documentación completa de la conspiración, la confesión en el hecho de muerte de Morrison, los registros financieros, los registros de comunicación. Todo lo necesario para probar la corrupción que llevó a que me incriminaran hace 8 años. Capitana, ordeno una investigación completa, con efecto inmediato. Mientras tanto, quiero ofrecerle algo». Raquel realizó una perfecta maniobra de split S, mientras escuchaba, descendiendo desde la altitud y recuperándose en un arco elegante que mostraba tanto las capacidades de la aeronave como su propia habilidad. «¿Qué es, generala? Su antiguo escuadrón, el 354 de cazas, está siendo reactivado. Quiero que usted lo comande». La oferta quedó suspendida en el aire como una oración respondida. El mando de un escuadrón era el pináculo de la carrera de un piloto de caza, y a Raquel se le había negado ese honor por la corrupción y la conspiración. «Generala, me siento honrada por la oferta, pero necesito saber qué hay del resto del personal afectado por la conspiración de Morrison. Las carreras destruidas, las vidas arruinadas». «Capitana, si sus pruebas son tan exhaustivas como afirma, llevaremos a cabo una revisión completa de cada caso relacionado con esa red». Justicia retrasada, pero no denegada. La transmisión de Fuentes había superado el 1.000.000 de espectadores, y las principales cadenas de noticias se habían hecho eco de la noticia. La historia de Fénix Dávila se estaba extendiendo mucho más allá de los círculos militares. Raquel comenzó su maniobra final, un ascenso vertical que parecía desafiar la física. El F-16 ascendía en línea recta hasta que era solo un punto contra el cielo azul. En la cima,
realizó un giro de martillo, volteando la aeronave antes de volver a caer en picado hacia la Tierra, en una espiral controlada. Está escribiendo su firma en el cielo, observó Balbuena con asombro mientras Raquel se nivelaba para la aproximación de aterrizaje. La magnitud de lo que acababa de ocurrir comenzó a asentarse en todos los presentes. Una mujer que había sido sistemáticamente destruida por la corrupción no solo había sobrevivido, sino que había regresado para demostrar su valía de la manera más espectacular posible. Torre Fénix solicitando autorización de aterrizaje. Fénix, autorizada para aterrizar en la pista 09. Demostración excepcional, capitana. El aterrizaje fue tan perfecto como todo lo demás. Un suave toque que apenas perturbó el impulso de la aeronave. Mientras Raquel rodaba de vuelta hacia el hangar, cientos de personas bordeaban la pista de rodaje en una improvisada guardia de honor. Fuentes siguió filmando mientras el F-16 se detenía y el motor se apagaba. El silencio que siguió fue profundo. El silencio de presenciar algo que sería recordado para siempre. Raquel abrió la carlinga de la cabina y se puso de pie, quitándose el casco para revelar lágrimas que corrían por su rostro. No lágrimas de tristeza, sino de vindicación, de justicia, de un sueño aplazado pero no destruido. La multitud estalló en un aplauso que resonó en toda la base. El coronel Martínez se acercó a la aeronave con un porte formal. Capitana Fénix Dávila, en nombre del Ejército del Aire de España, le pido disculpas formalmente por la injusticia que sufrió y le doy la bienvenida de nuevo al servicio activo. Raquel bajó de la cabina, sus movimientos con la confianza de alguien que acaba de demostrar su valía ante el mundo. Cuando llegó al suelo, el suboficial mayor Balbuena fue el primero en recibirla. Señora, ese ha sido el mejor vuelo que he visto en mi vida. Bienvenida a casa. Gracias, suboficial. Es bueno estar de vuelta. Tenorio fue conducido esposado. Su mundo se había derrumbado por completo. El hombre que había intentado humillar a una señora de la limpieza había presenciado en cambio la resurrección de una heroína española. Fuentes terminó su transmisión en directo con unas palabras que serían citadas durante años. Vine aquí para filmar una broma cruel. En su lugar, documenté el momento en que la justicia alzó el vuelo. Fénix Dávila ya no se escondía. Estaba exactamente donde pertenecía, de pie, alta, reivindicada y lista para volar de nuevo. Las consecuencias del vuelo de demostración de Raquel se movieron con la velocidad de una operación militar. En cuestión de horas, la general Herrero había volado personalmente a la base aérea de Torrejón, acompañada por un equipo completo de investigación y miembros de la prensa que se habían enterado de la historia. El vídeo de Fuentes había sido visto más de 10 millones de veces, compartido en todas las plataformas de redes sociales y recogido por las principales cadenas de noticias de todo el mundo. El hashtag Mata Fénix Resurge era tendencia mundial, con historias que llegaban de personal militar que había servido o se había inspirado en Fénix Dávila. «Capitana Dávila», dijo la general Herrero mientras se reunían en el despacho del coronel Martínez. «He revisado las pruebas preliminares que ha proporcionado. Si siquiera la mitad de esto es exacto, estamos ante uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia militar». Raquel estaba sentada frente a la generala que una vez había sido su mentora. Ya no era la invisible señora de la limpieza, sino que se había transformado de nuevo en la oficial segura de sí misma que siempre había sido. «Generala, es todo exacto. 8 años de investigación, con referencias cruzadas y verificado. La red de Morrison llegó al Congreso, al Ministerio de Defensa y a múltiples contratistas de defensa». Continuó Herrero, revisando los documentos. «Solo las ventas de armas representan cientos de millones en transacciones ilegales». Martínez intervino. «Señora, el capitán Tenorio está actualmente detenido. Los activos de su familia están siendo congelados en espera de la investigación». «Bien», replicó Herrero con firmeza. «Esta corrupción termina hoy». Fuera del despacho, la base bullía de actividad. Los equipos de noticias habían obtenido un acceso limitado,
y los reporteros entrevistaban al personal sobre la legendaria reputación de Fénix Dávila. La historia había superado la justicia militar. Se había convertido en un símbolo de resiliencia y del poder de la verdad. El suboficial mayor Balbuena se encontró repetidamente entrevistado. Fénix fue la mejor piloto con la que he servido, dijo a los reporteros. Lo que le pasó hace 8 años fue una farsa. Verla volar hoy fue como ver a la justicia alzar el vuelo. Fuentes, ahora una celebridad reacia debido a su vídeo viral, reflexionó sobre los acontecimientos del día. Pensé que estaba filmando una broma cruel. En su lugar, documenté uno de los momentos más importantes de la justicia militar. Tenorio, en su celda de detención, se enfrentó al colapso total de todo lo que había creído sobre sí mismo y su familia. Los investigadores militares estaban descubriendo décadas de corrupción, ventas ilegales de armas y la destrucción sistemática de las carreras de cualquiera que amenazara con exponer la verdad. Su abogado le comunicó la devastadora noticia. Bruno, toda la fortuna de tu familia se construyó sobre ventas ilegales de armas. Tu padre, tu abuelo, tus tíos, todos formaban parte de una conspiración que vendía armas españolas a organizaciones terroristas. Fénix Dávila intentaba exponer esto cuando la incriminaron. La revelación rompió a Tenorio por completo. 8 años atormentando a alguien que no solo era inocente, sino heroico. 8 años creyendo que era superior a una mujer que, en todos los aspectos medibles, era mejor que él. Quiero hacer una confesión, dijo Tenorio en voz baja. Todo. Quiero contarles todo lo que sé. De vuelta en el despacho de Martínez, la general Herrero estaba trazando el futuro. Capitana Dávila, no solo le ofrezco el mando de un escuadrón, le ofrezco la oportunidad de reconstruir toda la división de investigación, erradicar la corrupción donde quiera que exista. Raquel consideró la oferta cuidadosamente. Generala, acepto, pero con condiciones. Nómbrelas. Primero, una revisión completa y la reincorporación de cada oficial cuya carrera fue destruida por la red de Morrison. Segundo, nuevos protocolos para proteger a los denunciantes. Tercero, formación sobre diversidad en toda la estructura de mando para asegurar que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más. Herrero sonrió. De acuerdo. Todo. Y cuarto, continuó Raquel, quiero establecer una fundación, la Fundación Fénix, dedicada a apoyar a las personas que han sido acusadas injustamente o discriminadas en el servicio militar. Capitana tiene mi total apoyo. Esa tarde, la base celebró una ceremonia improvisada. Cientos de personas se reunieron mientras la general Herrero restituía formalmente el rango y la posición de Raquel. Hace 8 años, anunció Herrero a la multitud reunida. La capitana Fénix Dávila fue acusada injustamente y expulsada del servicio mientras intentaba exponer una corrupción que amenazaba la seguridad nacional. Hoy, no solo restauramos su rango, sino nuestro honor como institución. Raquel dio un paso al frente para dirigirse a la multitud, su voz clara resonando en la reunión. Hace 8 años perdí mi carrera, mi identidad y mi fe en la justicia. Pero nunca perdí mi creencia en que la verdad importa, que el valor importa y que, a veces, la mejor manera de luchar es volverse excelente en lo que otros dicen que no puedes hacer. La multitud respondió con un aplauso atronador. Me pasé 8 años como una mujer invisible, limpiando los suelos por los que caminaban los oficiales, escuchando conversaciones sobre aviación militar mientras ocultaba mi propia pericia. Aprendí que la dignidad no es lo que otros te dan, es lo que te niegas a entregar. Tenorio observó desde la ventana de su celda cómo se desarrollaba la ceremonia, con todo el peso de sus acciones finalmente claro. Había humillado a una heroína. Se había burlado de una mujer cuyo valor nunca podría igualar. Y había participado en la perpetuación de un sistema de corrupción que había traicionado a la misma institución que decía servir. Hoy, continuó Raquel, demostramos que la excelencia no puede ser suprimida permanentemente, que la verdad prevalecerá finalmente,
y que, a veces, las personas que subestimas son exactamente las personas que lo cambiarán todo. Al concluir la ceremonia, Raquel se encontró rodeada de jóvenes oficiales y personal alistado, muchos de ellos de diversos orígenes que habían encontrado inspiración en su historia. «Capitana», preguntó una joven piloto, «¿qué le diría a alguien que siente que no pertenece?» Raquel sonrió, recordando sus propias luchas como joven oficial. Les diría que pertenecer no se trata de ser aceptado por los demás. Se trata de ser tan excelente en lo que haces, que los demás no tengan más remedio que reconocer tu valía. La excelencia es el argumento definitivo. La general Guerrero le entregó a Raquel nuevas insignias que reflejaban su ascenso a comandante. «Comandante Dávila, su nuevo escuadrón espera su mando». Mientras la multitud se dispersaba, Fuentes se acercó para una última entrevista. «Comandante Dávila, ¿qué sigue para usted?» Raquel miró hacia el cielo, donde había reclamado su identidad solo unas horas antes. «A continuación nos aseguramos de que esto no vuelva a suceder. Construimos un ejército donde la competencia importe más que las conexiones, donde el valor se valore por encima del conformismo, y donde la verdad sea más importante que proteger a gente poderosa. Y personalmente, sonrió Raquel, voy a volar, todos los días, tanto como sea posible. Tengo 8 años de vuelo que recuperar». Esa noche, mientras la base se sumía en la tranquilidad, Raquel caminó sola por el hangar donde había comenzado su transformación. El F-16 que había volado estaba en su espacio designado, un recordatorio del día en que Fénix Dávila resurgió de las cenizas de Raquel Dávila. Mañana traería nuevos desafíos. Reconstruir la confianza, reformar sistemas, buscar justicia para otros que habían sido agraviados. Pero esta noche, simplemente se quedó en el hangar donde su verdadera identidad había sido revelada, agradecida por el viaje que la había llevado a casa. La mujer invisible ya no era invisible. Fénix. Dávila había regresado al cielo, donde pertenecía. Y esta vez nadie la obligaría a aterrizar jamás. 6 meses después, la comandante Fénix Dávila estaba en su nuevo despacho en el Ministerio de Defensa en Madrid, con vistas al edificio donde las políticas que una vez habían destruido su carrera estaban siendo reescritas bajo su dirección. La Fundación Fénix había procesado más de 200 casos de personal militar que se había enfrentado a discriminación o a acusaciones injustas, logrando justicia para 127 de ellos. Su secretaria llamó y entró. «Comandante Dávila, su cita de las 3 está aquí. La teniente Jennifer Chen, la piloto que fue acusada falsamente de sabotaje de equipo». «Que pase», respondió Fénix, recordando sus propios sentimientos de desesperación de hacía 8 años. La teniente Chen entró nerviosa, una joven piloto asiático-americana cuya carrera casi había sido destruida por falsas acusaciones de un superior que resentía su rápido ascenso. «Teniente, por favor, siéntese», dijo Fénix cálidamente. «He revisado su caso. Las pruebas demuestran claramente que fue incriminada por el comandante Roberts, que tiene un historial documentado de discriminación contra mujeres y oficiales de minorías». «Señora, solo quiero volver a volar», dijo Chen, su voz con el mismo dolor que Fénix recordaba sentir. «Lo hará. El comandante Roberts ha sido sometido a un consejo de guerra y destituido del servicio. Su expediente está siendo expurgado y está siendo reasignada al 354 Escuadrón de Cazas bajo mi mando». Los ojos de Chen se llenaron de lágrimas. «Gracias, señora. Oí lo que le pasó a usted. Cómo sobrevivió a 8 años de injusticia. Le da a gente como yo esperanza». «Teniente, usted se dio a sí misma la esperanza al negarse a rendirse. Yo solo me aseguré de que el sistema funcionara como debería haberlo hecho desde el principio». Después de que Chen se fuera, Fénix revisó el último informe sobre la investigación de la red Morrison. 17 oficiales militares habían sido sometidos a consejo de guerra. 3 congresistas habían dimitido en desgracia y 2 contratistas de defensa habían perdido sus contratos con el gobierno.
El valor total de las ventas de armas ilegales recuperadas superaba los 500 millones de euros. Tenorio había recibido una sentencia de 15 años por su papel en la conspiración, aunque su cooperación había ayudado a exponer una corrupción adicional. Desde la prisión le había escrito a Fénix una carta de disculpa, que ella había leído una vez y archivado. Algunas deudas nunca podrían pagarse del todo. Fuentes, cuyo vídeo había desatado toda la revelación, había sido contratado como documentalista por el Ejército del Aire para crear materiales de formación sobre el reconocimiento y la denuncia de la corrupción. Sus imágenes del vuelo de demostración de Fénix se utilizaban ahora en las academias militares de todo el mundo como ejemplo de excelencia bajo presión. La general Herrero llamó desde el despacho de los jefes de Estado Mayor. Fénix, tengo noticias. El presidente quiere concederle la Medalla Presidencial de la Libertad por su servicio en la exposición de la corrupción militar. Generala, me siento honrada, pero hay otros más merecedores. Fénix, tu historia inspiró una reforma completa de los procedimientos de justicia militar. Protecciones para los denunciantes, protocolos de investigación de la corrupción, requisitos de formación sobre la diversidad. Todo implementado gracias a tu valor. Has cambiado toda la cultura militar. Esa tarde, Fénix regresó a la base aérea de Torrejón para un evento especial. El 350 Escuadrón de Cazas, bajo su mando, graduaba su primera promoción de nuevos pilotos, el grupo más diverso de la historia del escuadrón. El suboficial mayor Balbuena, ahora ascendido a suboficial mayor jefe, supervisaba los preparativos. Señora, 12 nuevos pilotos presentándose al servicio, 5 mujeres, 4 de minorías, todos seleccionados puramente por mérito. Así es como debería ser suboficial, siempre. La ceremonia de graduación tuvo lugar en el mismo hangar donde se había producido la transformación de Fénix. El F-16 que había volado ese día estaba ahora designado como aeronave histórica, con una placa que decía: en esta aeronave, la comandante Fénix Dávila demostró que la excelencia no puede ser suprimida permanentemente. Fénix se dirigió a los nuevos pilotos con unas palabras que tenían el peso de una sabiduría duramente ganada. Están aquí porque se lo han ganado, no por a quien conocen, no por conexiones familiares, sino porque demostraron que pertenecen a esta cabina. Recuerden eso cuando otros cuestionen su derecho a estar aquí. Después de la ceremonia, Fénix realizó su tradicional vuelo vespertino, una rutina que había mantenido durante 6 meses, en parte para el entrenamiento de actualización, pero sobre todo porque nunca más quería dar por sentada su capacidad para volar. A 15.000 pies, sola en la cabina, con el sol poniente pintando el cielo de colores brillantes, Fénix reflexionó sobre el viaje desde Raquel Dávila hasta su posición actual. La mujer invisible se había vuelto visible, no a través de la ira o la amargura, sino a través de una excelencia que no podía ser negada. Su radio crepitó con una voz familiar. Fénix, aquí la torre. Bonita tarde para volar. Recibido torre. Todas las tardes son bonitas cuando haces lo que amas. Fénix, tienes visitas en la plataforma de observación. Parece que algunos de los miembros de tu nuevo escuadrón. Fénix miró hacia abajo y vio varias figuras pequeñas saludando desde la zona de observación de la base. Sus pilotos, su gente, observando a su comandante hacer lo que mejor sabía hacer. Torre Fénix solicitando autorización para una demostración acrobática. Para los chicos. Fénix, autorizada para acrobacía sin restricciones. Enséñeles lo que es la excelencia. Fénix hizo rodar la aeronave invertida y comenzó una serie de maniobras que deletreaban «Vuela alto» en estelas de condensación contra el cielo del atardecer. Debajo de ella, los pilotos vitoreaban y tomaban fotos que inspirarían a futuras generaciones de aviadores. Mientras completaba la exhibición y se volvía hacia la base, la radio de Fénix transmitió un último mensaje. Fénix, aquí la general Herrero. El presidente ha confirmado su ceremonia de la Medalla de la Libertad para el mes que viene. La mención dice, por un valor extraordinario al exponer la corrupción militar y por ejemplificar los más altos ideales del servicio militar en las circunstancias más difíciles. Generala, acepto.
en nombre de todos a los que les dijeron que no pertenecían, pero que demostraron que sí. ¡Fénix! Dávila aterrizó mientras la última luz se desvanecía del cielo, su aeronave tocando tierra con la suave precisión que se había convertido en su firma. Mientras rodaba hacia el hangar, vio a su escuadrón esperando. 12 jóvenes pilotos que nunca tendrían que ocultar su excelencia, que nunca tendrían que fingir ser menos de lo que eran. La mujer invisible se había ido para siempre. En su lugar, había una líder, una mentora y un símbolo de lo que era posible cuando la verdad y la excelencia finalmente recibían su debido reconocimiento. Fénix. Dávila había resurgido de las cenizas de Raquel Dávila, y al hacerlo, había encendido un fuego que quemaría los prejuicios y la corrupción que una vez casi la destruyen. Algunas Fénix había aprendido. No solo sobreviven al fuego, lo usan para transformar el mundo entero a su alrededor. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.